Vamos a leer la palabra. San Juan, capítulo 13. San Juan 13. Yo voy a leer. Se han encontrado. San Juan 13, 1. Yo voy a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Hasta aquí vamos a leer. Los discípulos de Jesús estaban con Jesús, no conocían el corazón de Jesús. Siempre en medio de Jesús y los discípulos había una diferencia. El Señor Jesús hablaba y de nuevo volvía a recalcar: hace años pasó eso, no nos encontramos ni con ese Jesús. Lo que nosotros decimos, ¿podría ser igual a Jesús? Obviamente. Ustedes también. Pastor, somos así desde un comienzo, por favor. No nos diga tantas cosas, no nos pida tantas cosas. Puede que ustedes digan eso, pero el amor de Jesús hacia nosotros era distinto a los discípulos. Los discípulos seguramente en adelante vivirán bien, pensaban así. Pero Jesús, después de un momento, debía de ser crucificado, debía de marcharse. Entonces, después de marcharme, ¿qué vida vivirán los discípulos? ¿Se escaparán? ¿Volverán a la casa? No creo más en Jesús. Muchos pensamientos tendrá. Pero, por último, quería lavar los pies de los discípulos. Sea cual fuera, en el país que fuere, no hay una historia en la que el maestro lave a los alumnos, pero no sé por qué Jesús dijo eso, pero se determinó en lavarle los pies. Realmente nosotros, cuando vamos leyendo más, a menudo realmente nos ensuciamos, a menudo los pies. Realmente Jesús decía: es suficiente con que lavemos los pies, pero tenemos que lavar la cabeza, las manos, los pies. Claro, el corazón también, el pensamiento también, todo debe de ser lavado. El Señor Jesús, cuando quería lavar los pies directamente, el corazón de los discípulos empieza a manifestarse. Simón Pedro dijo: Señor, estoy bien limpio. ¿Por qué? No estoy loco para que usted me lave los pies. No, yo no, Señor. Pedro empezó a hablar de esa manera. Jesús le decía: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. No solamente los pies, solamente la cabeza, todo el cuerpo. Es suficiente solamente los pies. En medio de Jesús y nosotros, siempre
estamos pensando con una pequeña diferencia. Y entonces esta conversación surge. Desde pequeño iba a la iglesia. Disculpe, cuando era pequeño iba a la casa de otros a comer caqui, manzana, había robado mucho. Claro, sé muy bien que eso es pecado, pero cuando nos reuníamos con los amigos, así hacía. Realmente el huerto ponen la cerca de la mandarina, entonces bajo la cerca nosotros cortamos un tronco y sacamos esa rama y para poder entrar es justo nuestro tamaño. Luego clavamos, después al salir ponemos otra vez la cerca en su lugar. Una vez robábamos las manzanas, vino el dueño y no sabemos dónde era la parte de la cerca en donde habíamos roto, casi nos atrapan. El Señor Jesús y nosotros. Es distinto lo que vemos, es distinto cómo vivimos, es distinto lo que comemos. Y cuando queremos seguir el corazón de Jesús, no podemos seguir y debemos leer y leer y leer para poder un poquito sentir el corazón del Señor Jesús. Si conocen el corazón del Señor y ese amor del Señor, cuando ustedes lo aceptan, el corazón de ustedes, cuando se acerca al corazón de Jesús, en ese momento, tengo que creer, debo ser fiel, aunque no digan eso, llegan a tener un mismo corazón. Jesús desea lavarme. ¿Por qué desea lavarme a mí? Luego nos damos cuenta de que Jesús ya se está por marchar. Antes de marcharse, deseaba lavar nuestros pies. Quería hacer eso. Pero los discípulos, ¿cómo que se va a ir? ¿Cómo que va a partir? ¡Ay! Eso pensaban los discípulos. El Señor Jesús empieza a lavarle los pies. Llega delante de Pedro. No me puedes lavar los pies de ninguna manera. Porque usted desea lavarme, yo me puedo lavar ya. Si no te lavo, no tengo nada que ver contigo. Entonces la cabeza, todo, lávame todo. Entonces tenemos que ir a la sauna. No se puede así. Nosotros, de antemano, hemos sido lavados. Es suficiente con que sean lavados los pies. Y aparece cómo es lavado los pies de Simón Pedro. Nosotros simplemente hemos leído esto. Algo importante que es, viniendo a la iglesia, aunque creemos en Jesús, yo, aunque soy pastor, tenemos una diferencia de pensamiento entre Jesús y yo, en gran manera, en gran manera. Anoche fui a Daegu porque tenía una cuestión que resolver y vine muy tarde. Llegué a Seúl como a las 12. Yo, ¿por qué? Siendo pastor, no puedo tener el corazón de Jesús. En caso que, discúlpenme que les diga esto, soy pastor de la iglesia Gangnam. Si hubiese venido Jesús aquí, ¿qué iba a ocurrir? Yo me pongo a pensar en eso. Yo como pastor que soy, sí, realmente, por más sobresaliente que sea el pastor, no se podría igualar a Jesús, pero delante de Jesús podría decir que yo estoy pastoreando, aunque sea podría imitar a Jesús, pero me siento agradecido porque ustedes vienen los domingos para oír el sermón. Pastor, hoy estoy ocupado, no puedo ir, hoy es el cumpleaños de mi amigo. ¿Y qué podría decir si me dicen eso? No tengo nada que decir. Pero cuando son los 12 discípulos, el mundo, el corazón, es distinto en gran manera. Yo puedo lavar los pies. ¿Por qué usted me lava? Sí, los discípulos tenían ese corazón, pero el Señor Jesús, ya era la última vez que haría eso Jesús.
era la última vez. Yo me iré de este mundo y después de 3 días seré crucificado, y cuando resucite y vaya al cielo, ¿qué pensamiento, qué vida vivirán? ¿Cómo? ¿Cómo podrán crecer en la fe? ¿Cómo anunciarán el Evangelio? Cuando nos ponemos a pensar, había tantas cosas que Jesús quería decirles. Entonces, no es que se puede comunicar únicamente con las palabras. No se puede hacer todo con las palabras. Fui a Brasil, llevé al coro y delante de la iglesia, de la más grande de la iglesia católica, ante el sacerdote, le llamamos. Y él dijo, viniendo a nuestra iglesia, 30 minutos de la presentación, 20 minutos del mensaje, dijo él. Yo fui, predicamos la palabra, el coro cantó, predicamos 20 minutos y continuamente hablé sobre la vida de fe con el sacerdote, sobre el perdón del pecado. Sobre el planeta no hay nadie que deje de cometer el pecado. Exactamente cómo obtiene el perdón del pecado si uno no sabe, si queda como pecador. Lo más temible cuando estamos delante del Señor, realmente teníamos miedo sobre ello. En Corea hay muchos cristianos y los pastores enseñan de que son pecadores. Comúnmente es cierto que son pecadores, pero si uno se pone a pensar un poquito, ¿Jesús murió en vano en la cruz? El Señor Jesús murió por nuestros pecados, murió crucificado. Si nos perdonó, no podemos ser pecadores. No podemos ser pecadores. Fui a Ghana y una vez realizamos la campaña de los jóvenes en Ghana. Ese día, la primera dama del presidente vino y ella dio el mensaje de felicitaciones. La primera dama no se marchó, era el momento para acabar. Esa noche, un poquito se atrasó el avión. No tenía ni tiempo para cambiarme. Rápidamente corrí al lugar del campamento. Ella tenía que marcharse para que yo me duche y haga mis cosas. Ella vino y estaba sentada. Y yo me senté. No puedo marcharme si ella no se va. Pastor, hay algo que le quiero decir, que es el presidente está muy enfermo. Pastor, ¿usted no podría orar por nuestro presidente? Claro que lo haré. Mañana ella dijo que enviaría los carros y la primera dama vino un carro y trajo un carro para que yo me suba. Era el presidente Jonathan Mills. Hay una cosa que ustedes sí tienen que saber. Entre ustedes, sea cual fuera el pecado, no hay nadie que no cometa pecado. Pero si ustedes, entre el pecado que cometieron, ni una pizca, ahora si ustedes mueren dejando una pizca, todos están muy nerviosos por si esa pizca de pecado no se ha lavado y tiemblan. Cuando el pastor Yonggi Cho iba muriendo, testificó que él fue al infierno, pero que se arrepintió y que pudo ir al cielo cuando se arrepintió. Eso es algo pero absurdo bíblicamente, porque el cielo no es un lugar que uno va y sale. No es que cuando vemos acerca del rico y el Lázaro,
El rico cayó en el infierno viendo a Lázaro en el cielo. Que me pase una gota mediante el dedo Lázaro. No, no puede ni venir ni ir. Y mediante eso no se podría decir ello. El presidente, cuando me vio, él estaba recostado en la cama y me dijo, pastor, hizo bien en venir, yo quería verlo. Desde hace tiempo estaba enfermo y no se curaba. Pastor, no me curo, pero tengo una angustia en Ghana. Yo soy reconocido como el presidente con más fe. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba saludable, jamás me ausenté al culto el domingo. Los guardias odian el culto porque cuando el presidente va al culto, no puede ni revisarle el cuerpo a la gente. ¿Cómo dispararle, verdad? ¿Cómo sería? Él nunca se ausentó y vino a la iglesia. Hoy en día estaba enfermo. El presidente me dijo a mí, yo esta mañana, cuando me desperté, ¿cuánto podré vivir yo? Cuando viva, máximo podré vivir 5 días. Aunque sea hoy, puede que me muera. Pero dice que esperó a que venga y, pastor, yo soy presidente, pero yo tengo mucho pecado. No tendría deseo si muero obteniendo el perdón del pecado. Yo, aunque soy presidente, si muero con el pecado, iré al infierno y tengo mucho miedo por ello. Señores, hoy en día, la gente delante de la muerte se convierte en anciano, en diácono, en pastor, con empeño trabaja y es reconocido, a pesar de que es así. No hay nadie que no tenga pecado. Todos, de manera realmente miserable, sufren. El presidente Ghana, así, eso le ocurrió. Yo le pregunté, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era pecador? Porque yo cometí pecado, no soy pecador porque yo cometí pecado. Yo le pregunté, Su Excelencia, este país, Ghana, cuando alguien comete pecado, ellos se condenan, yo cometí este pecado, yo iré un mes. Hay gente que le juzga. ¿Quién es el que juzga? El juez en el juzgado. ¿Quién es el que juzgó el pecado del presidente? ¿Quién es el que juzga? ¿Usted? Es cierto, me dijo. Yo le dije, algo importante es que usted, Su Excelencia, debe leer su sentencia. Es así, pastor. El pecado de Su Excelencia, usted juzgó y es absurdo. Sea cual fuera el pecado que haya cometido, no es que de por sí se juzga, sino que se define mediante la sentencia del juez. Uno tiene que buscar realmente la palabra de Dios. El presidente se asustó en gran manera. Se asustó. Su Excelencia, ¿alguna vez vio la sentencia final sobre su pecado? ¿Dónde se encuentra? En la Biblia. Pastor, ¿me puede mostrar eso a mí?
Yo no sé dónde se encuentra eso. Yo busqué en Romanos, capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no era mi palabra, era la palabra de la Biblia. Nadie puede negar esta realidad. Alce la mano el que nunca cometió pecado. Las hermanas casadas parecen ser buenas, pero discúlpenme, no por eso. Señores, todos hemos cometido pecado. Hemos cometido pecado. Y cuando uno es juzgado, ¿verdad que tiembla? Por si el juez le juzgue, le dé la sentencia final, ¿verdad? Fulano cometió tal pecado, por lo cual le damos tantos años de sentencia, o es inocente, hasta que llegue tal sentencia. Como alguien dice, el hígado realmente tiembla hasta que parece que se va a desaparecer. Sí, el presidente así se siente. Su excelencia debe leer la sentencia que Dios ha dado acerca de su pecado. El presidente realmente abrió fuerte sus ojos. El presidente Jonathan también tiene mi edad. Yo, 10 días antes que él, me adelantaba. Ese día me di cuenta. Es del año 44. Debe ver la sentencia final. ¿Verdad que sí? Pastor, ¿dónde se encuentra mi sentencia? Está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Desea verlo? ¿Deseará sí o no? Está por morir, ¿verdad? Y le abrí la Biblia. Abrí Romanos capítulo 3. Hay muchas palabras aquí. El 3:23 le leí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí, en el 23, no hay nadie que no haya cometido pecado. Todos, no es, sea quien fuera, nadie puede realmente ir a la gloria de Dios. Su excelencia. Esto es la situación del hombre. Pero aquí, el Señor Jesús, uno tiene que saber qué ha hecho. El presidente las personas oyendo, muchos querían realmente encontrarse conmigo. Me encontré con muchos presidentes. La vez pasada, en esta ocasión, fui a Brasil y el sacerdote, cuando yo fui junto con el coro, me llamó: pastor, venga a la iglesia y durante 30 minutos que el coro cante, 20 minutos, pastor, quisiera que usted dé el mensaje. Durante 20 minutos fui para dar el mensaje, hablé y me senté con el sacerdote, le hablé sobre el perdón del pecado. La gente de por sí trata de obtener el perdón del pecado, es muy difícil. Aunque nosotros hayamos cometido el pecado, el que perdona el pecado no somos nosotros, es Jesucristo. Por lo cual, no dice perdona tus pecados, sino que obtén el perdón de los pecados. ¿Entienden? Nosotros tratando de ser perdonados. Ay, Señor, perdona mi pecado. No, no es eso. Sino que no dice
que perdone el pecado, sino que obtén el perdón del pecado. Ya te perdoné y a ver, convierte esto en lo tuyo. ¿Entienden? El Señor Jesús derramando la sangre. Él derramó la sangre por ti y siendo crucificado, ya he hecho todo por ti pecado. Acepta, acepta que el pecado ha sido perdonado, lavado. Así se obtiene el perdón del pecado. No es que, ay Señor, yo robé, yo maté, no. No es que confesando obtiene el perdón del pecado. Obtén, Jesús ya perdonó. Deme eso, Jesús. Obtén, ya perdoné tu pecado también. Y así debe creerlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que el pecado fue lavado. El Señor Jesús siendo crucificado, si no pudo lavar un pecado, es un fracaso del Señor Jesús, ¿verdad? Claramente, lavó el pecado. Cuando nos dice que lavó nuestro pecado, aceptar ello es obtener el perdón del pecado. En la cruz yo derramé la sangre por tu pecado, te lavé, te dejé santo, fuiste lavado. No es que uno lava su pecado. Jesús ya lavó nuestro pecado. Simplemente tenemos que aceptarlo. Cuando me dice, ya lavé tu pecado. Amén. ¿Es así? Aceptar ello es obtener el perdón del pecado. ¿Entienden? ¿Entienden? Ahora de por sí uno trata de obtener el perdón del pecado. No hay necesidad de ser crucificado. No, no se logra de tal manera. El presidente Jonathan Mill le hice sentar al matrimonio y yo durante 1 hora le hablé sobre eso. El presidente estaba muy feliz y se expandió ese rumor y casi todos los presidentes ahora quieren verme. En esta ocasión fui a varios países, me encontré con muchos presidentes y parecía que quería oír sobre esto. Detalladamente le expliqué. Cuando fui a Brasil también. El sacerdote me llamó, pastor, durante 30 minutos, 20 minutos con el mensaje del pastor, dando 20 minutos de mensaje, 30 minutos dio la presentación. Durante toda la tarde con el sacerdote nos sentamos y hablamos sobre el perdón del pecado y obtuvo el perdón del pecado. El sacerdote estaba muy feliz. Entonces cuando yo vine a Corea, me envió una carta a mí. No sabía hablar, entonces él me envió la carta escribiendo al coreano. Luego nos llamó, ¿por qué? En Brasil, que hay 70 pastores, 70 sacerdotes como él y que le predique a él. A ellos me fui. Cuando me fui, yo fui para hablar ante los 70 sacerdotes. Había recibido el permiso del Vaticano, pero el Vaticano le dijo que sí, que tengan comunión. Pero si fuese 70, bueno, lo haría, pero se reunieron 2000. No eran los sacerdotes, sino tuvimos una reunión y le prediqué cómo obtenían el perdón del pecado. Al día siguiente, yo estaba parado
predicando allí, luego está la iglesia. Al día siguiente vinieron 3.000, no podían entrar todos. Qué interesante. Había venido los budistas, líder religioso. Miren, ellos de manera seria iban oyendo la palabra. Verdaderamente, el sacerdote se conmovía para decir esto. Él había avisado al Vaticano para obtener el permiso. Yo, sea la Iglesia Católica, ahora ellos han dado el permiso para que yo predique en la iglesia, sea cual fuera. Personalmente, también hablé con él de manera seria y me siento muy agradecido ante Dios. El sacerdote obtuvo el perdón del pecado y estaba feliz. Qué pena. Hay pastores que dicen que somos una secta. ¿Por qué? Porque ellos no obtuvieron el perdón del pecado. ¿Cómo somos justos? Somos pecadores. Muchos dicen hoy en día de que son pecadores. Eso quiere decir que Jesús murió en vano. Murió para perdón de nuestros pecados y obtener el perdón del pecado. Cuando muere en la cruz, murió por nuestros pecados y cuando uno cree el perdón y lo acepta con fe, se hace mío. Entonces, cuando aceptamos eso con la fe, hasta antes de ello, en mi corazón decía, yo soy pecador, yo tengo mucho pecado, yo mentí, hice lo malo. Luego, en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia así lo dice. ¿A quién? A todos. ¿Entienden? A todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo cuando era pequeño, discúlpenme que le diga, yo robé mucho con los amigos. Iba al campo ajeno, iba también a comer caqui, durazno, manzana. Yo no dudé de que iría al infierno. Tengo mucho pecado. Todos los días pedía el perdón de los pecados. Así vivía. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios a todos les dice, tú cometiste pecado, eso es cierto, pero mi Hijo Jesús murió por tus pecados, tu pecado ha sido perdonado, eres justo, has sido lavado, eres santo, eres limpio, y la Biblia así nos lo dice. Hoy en día mucha gente yendo a la iglesia, Señor, soy pecador, perdónenme. Y las lágrimas no ayudan para obtener el perdón del pecado, ¿entienden? Es importante sacar el polvo del ojo, no tiene ningún sentido. Tiene que creer. ¿En qué tiene que creer? Jesús murió por mis pecados. Jesús murió en lugar de mis pecados. Entonces el pecado ha sido lavado. Eso es una realidad. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo memorizo todos los versículos de este tipo. ¿Verdad que memorizo bien? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ustedes no son justos, pero Dios nos dice justos, ¿verdad? Dios, si nos dice justos,
somos justos. ¿Entienden? Dios nos dice justos, entonces somos justos. Dios me dice justo a mí también. Yo después de descubrir aquello, dije que era justo. En el campo de Sonsan fui a la iglesia presbiteriana. El pastor también dice, ay Señor, este pecador tan sucio, oramos en nombre del Señor Jesús. Dicen, en la iglesia presbiteriana dicen que son pecadores, pero yo decía que era justo. Entonces la iglesia, escándalo. Hoy en día, ahora el pastor un día me dijo que yo debía ser, ahora yo no podía participar en la comunión porque yo me subí al carro que no participa en la Santa Cena. Cuando le pregunté qué era eso, en mi corazón, pastor y su hija, quería decirle eso. Pastor y su hija, ella vive en Sonsan y va al colegio de Daegu. Cada sábado de Daegu ella se sube al carro y luego duerme y desayuna, participa al culto, almuerza y en bus va a Daegu. Pastor y su hija. Yo por casualidad me subí al carro, pero su hija siempre se sube al carro. Y su hija quería decirle eso, pero él iba a estar en aprietos, entonces me callé. Y no tenía sentido. Claramente, una realidad era que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos redimió, nos salvó y mediante ello, ¿qué dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad que aparece eso? En el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, Él nos rescató y mediante la gracia de Dios, gratuitamente somos justificados. ¿Quién es el justificado? Por cuando todos, ¿verdad? El Señor nos dice justos mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es el pastor Oxupar. Dios nos dice justos. Entonces, Señor, soy pecador, soy pecador. ¿Eso tiene sentido? Y nos dice que somos ahora secta porque decimos ello. No sé por qué, de qué ámbito somos secta. En Seúl, bien no sé, pero hay miles de pastores. Nunca oí el sermón de otras personas, pero lo importante no es algo complicado. La Biblia, ¿qué es lo que dice sobre mi pecado? Sobre la maldad, sobre el pecado vil que cometemos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Eso es lo importante. Más que la palabra pastor Oxupar, la palabra de un anciano, la palabra de un pastor, más que cualquier cosa, ¿qué es lo que Dios dice? Yo, con toda convicción, digo, Dios me dice en la Biblia que yo soy justo, murió por mis pecados. Por eso, cuando yo era pequeño, yo iba a robar, tenía mucho pecado. No dudé de que iría al infierno porque tenía mucho pecado. Quería obtener el perdón de los pecados. Aquí, la Biblia que hemos leído hoy, el Señor Jesús, antes de partir, quería lavarle los pies a los discípulos. Pero Pedro, ¿qué dice? Señor, no, jamás usted podrá lavar. Si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. Por favor, no solamente los pies, la cabeza, todo el cuerpo. No, es suficiente los pies.
y luego lavó los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, después de que se marchó, por si el error que ustedes cometan, Judas Iscariote le vendió, ¿verdad? Eso también. Yo ya te lavé, ¿entienden? Tu pecado, yo ya te lavé. Eso es lo que trata de decirnos. Ustedes, pastor, Jesús no está presente, usted láveme los pies. No tengo tiempo para lavarle los pies de usted porque ni mis pies puedo lavarme. Me dejarían en aprietos a mí. Algo importante que es la palabra de Dios. En la Biblia, en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo tenía como 10 y tantos años. Robaba y tenía mucho remordimiento de conciencia. Yo hay una playa en Nakton y había un campo de maní. Y cuando íbamos adorando el maní, nosotros recogíamos y comíamos eso. Pero cuando íbamos al campo de maní, papá sacaba los maní y él ponía eso en el carro y me subía allí. Cuando llegábamos a la casa era bien de noche. Desde noche había mucho maní en casa. Mi padre no nos compraba galletas, pero ponía un árbol de frutas, de techo, caqui, maní. Y él trataba mucho para que tengamos mucho alimento. Después de creer en Jesús, leí la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que mis pecados habían sido perdonados. Claramente robé mucho. Yo era un pecador. Jesús dice que mi pecado había sido perdonado. Claramente leí. Yo he leído mucho la Biblia. Génesis, Éxodo. Un día leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento. En Génesis, Éxodo, Levítico. Leyendo el libro de Levítico. En Levítico capítulo 4 aparecía sobre el perdón del pecado exactamente. ¿Por qué el pastor no nos dice esto? ¿Por qué nadie nos predica esto? Y yo leía Levítico desde el versículo 1, cómo es perdonado cuando el sacerdote comete pecado, cuando toda la congregación comete pecado, o cuando el jefe de la tribu comete pecado, cómo es perdonado. Yo leía sobre eso. De esta manera el pecado es perdonado. En el 27, que dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió, porque la paga al pecado es la muerte. La cabra debe morir por mi pecado. Después, y pondrá su mano, en el 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. No podía entender, le pone la mano cuando se convierte en pastor anciano. La cabra que se cree no se convierte en pastor ni anciano, pero ¿por qué le pone la mano a él? Leía el libro de Levítico, la razón por la cual le ponía la mano. Pude entender de que nuestro pecado pasaba cuando le ponía la mano. Nuestro pecado por entero pasó al Señor Jesús. Luego, Jesús derramó la sangre y murió. Y mi pecado era perdonado. Después de conocer ello, cuando leía la Biblia,
toda la Biblia. El Señor Jesús, cuando era crucificado, murió por mis pecados, y esa sangre perdonó nuestros pecados, y era claro. En nuestra iglesia siempre cantábamos el pecado que tenemos en el corazón, rompiendo con la duda. Nosotros cantamos el himno: mediante la sangre del Cordero hemos obtenido la redención. Hemos cantado hasta que se nos rompa los tímpanos. Señor, soy pecador, decimos después de cantar. Señor, soy pecador. En una ocasión había una campaña de ego. Vino Norman Grab y él predicó la palabra. Verdaderamente todos dormitaban cuando él predicaba. Él pensó que todos los coreanos obtuvieron el perdón del pecado porque decían que tenía mucha fe. Dice que peleó con el traductor. ¿Cómo estás traduciendo? Yo dije tal como usted decía. ¿No dijiste esto? Sí, es así como yo dije. Es que Norman Grab oyó sobre la fe, sobre la hora piadosa. Se subió al púlpito y dijo: alce la mano el que tiene convicción de perdón del pecado. Nadie alzó la mano. Alguien quería alzar, pero vio y luego no alzó. Es posible, es posible. En Inglaterra hemos oído que había una manifestación del Espíritu Santo, que todos iban a la hora piadosa y que realmente había una plenitud del Espíritu Santo. Norman Grab, volviendo a Inglaterra, era presidente de la misión web, enviando misioneros a Corea. Dijo: no sé por qué, los misioneros vinieron a Sonsan cuando yo estaba en la secundaria. Nos enseñaban el inglés y él venía a la iglesia también y teníamos una relación cercana. Un día le iba doblando los volantes y: ¿usted va a predicar? ¿Puedo ir con usted? Y él a mí me dijo: ¿usted obtuvo el perdón de los pecados? Así él me habló. Yo me quedé colorado. Usted no pudo obtener el perdón del pecado y puede decir a otros que obtenga el perdón del pecado. Así me habló. Entonces, yo estuve en conflicto por el pecado y obtuve el perdón de los pecados. Recibí el perdón del pecado. No es que yo realizo el perdón, sino que acepto el perdón que el Señor realizó. Por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados mediante la gracia, gratuitamente. Somos justificados mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Quién? Allí, ¿de quién se trata? Todas las personas. En Romanos 10, por cuanto todas pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia en la redención desde el Señor Jesús, que todos hemos sido justificados. El Señor Jesús, aunque vivía con los discípulos, el corazón era distinto. Aunque le habla: si yo muero, ellos sufrirán en medio del pecado. Y trataba de hablar sobre el perdón del pecado. No me puedes lavar. Si yo no te lavo, no tendrás nada que ver. Láveme todo desde mi cabeza. Los que ya han sido lavados, es suficiente con los pies nada más. Realmente podemos equivocarnos después del perdón del pecado. Pero nos explica que mediante que nos lava los pies, hemos sido lavados en medio de nosotros, porque ha obtenido el perdón del pecado. No hay nadie que viva de manera limpia. Puede que parezca limpio ante el vecino, pero ante Dios todos somos malos, tenemos muchos pecados. Por eso, para obtener el perdón no es que tenemos que hacer algo, sino que Jesús muriendo en la cruz, todos nuestros pecados
lo han lavado. Los discípulos, después que el Señor subió al cielo, en ese momento, por esta razón, el Señor lavó nuestros pies de antemano. Es suficiente que sean lavados los pies nada más, los que, con razón nos lavó solamente los pies. Amén. Cuando yo era pequeño, sufrí mucho por el pecado. Cuando tenía 14 años, pude entender de que mi pecado había sido perdonado. Un día, ¿qué hemos hecho? Cuando dijimos que obtuvimos el perdón, el pastor decía que era pecador, el anciano también. Todos decían que eran pecadores. Señor, oramos el nombre del Señor Jesús. Y cuando yo dije que no tenía pecado, ellos me aislaban. Una vez quería entrar a la habitación donde estaban los amigos reunidos. Hablaban sobre mí. Ese Oxupar es simpático. Yo bien le conozco y él dice que no tiene pecado. Porque yo con él cometí mucho pecado. Pero yo no tengo pecado porque el Señor en la cruz perdonó mi pecado. Eso es bien claro en la Biblia. ¿Qué es lo que creemos en la vida de fe? No creemos en nuestro pensamiento, sino que los que creen de que el Señor lavó sus pecados son las personas que creen. El que dice que fue perdonado, pero dice que es pecador, no cree en la palabra, debe ser destruido. Debe ser destruido. Muchas iglesias del mundo entero me invitan y quieren oír esta palabra. La vez pasada me invitaron a India y de varios países me llamaron. Yendo, yo realizo este taller, esta charla, y me siento muy agradecido. Cuando vemos en la Biblia, nuestro pecado ha sido lavado por completo en el cielo, eternamente, para siempre. Habiendo obtenido eterna redención, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el lugar en donde veamos. Aparece como Jesús lava nuestro pecado. ¿Por qué nos dice secta? Porque hemos cometido mucho pecado y decimos que no tenemos pecado. Es cierto. Sí, he cometido pecado. También los melones, también. Es incontable. Es justo para que podamos ir al infierno. Jesús lavó nuestros pecados, lavó para siempre. Debemos creer en ello para que nuestros pecados sean, para que nos despojemos de ello. Estando como pecador, no podemos menos que ser destruidos. Hermanos, nosotros creemos en ese Señor Jesús. El Señor Jesús, partiendo de este mundo, cuando fue al cielo, sabía que los discípulos tendrían dificultad. Y lávense los pies unos a otros. Y Él está lavando los pies. Este pie sucio, el Señor Jesús me lavó y quedé limpio. El pecado de tu corazón también. Mediante la sangre de la cruz se lava, se ha lavado para que lleguen a tener esa fe. El Señor cuenta cómo les lava los pies. Pedro, láveme todo el cuerpo. No, ya tu pecado ha sido lavado en la cruz. Solamente tienes que creer en ello. El creer en Jesús no es ir y venir a la iglesia. La realidad en la que nuestro pecado ha sido lavado cuando se crucificó, creer en ello es realmente creer. No es otra cosa. Murió por nosotros en la cruz. Mediante ello nuestro pecado ha sido perdonado. Vengo a la campaña a contar esto. Me fui al exterior. Muchas iglesias, grandes iglesias, canales de Estados Unidos. En la actualidad, más de 60 canales, 1 hora a la semana, transmite mi sermón en enlace. Desde hace 20 años en Brasil han transmitido mi sermón. A veces transmitían sin cobrar y en muchos países transmitían mi sermón.
el sermón en sí no viene a ser lo importante, sino que Jesús nos dice que nos lavó. Entonces, por más que uno no tenga la fe, Jesús ya me lavó. Es necesario solamente los pies. Ya nos lavó momentáneamente cuando cometen errores. Digan, perdóneme, y así lavan los pies. Y el pecado sucio del cuerpo Jesús nos lavó. Es necesario solamente a los pies. Así nos dice el Señor Jesús, su sangre de todos los pecados viles nos ha dejado más blanco que la nieve. Tus pecados han sido perdonados. No me acuerdo de tus pecados. El Señor dice que no se acuerda. Es muy bueno. Sí, tú robaste, tú mentiste. Una vez, los hermanos de Hapchon, pastor, venga Hapchon, dijeron ellos. Y allí, ya que el campo no tenía ocasión de ir, pero decía que iría. Y una vez el pastor, ya que tuvimos un concierto musical, fui allí y tenía que dormir en una iglesia y tengo que ir a Hapchon, dije. Y fui en carro a Hapchon y pasaron las 10 y las personas se reunieron con 20 y 30 y hablamos. Íbamos a dormir. Una señora joven llorando me dijo, pastor, ya no puedo seguir viviendo con mi marido. ¿Por qué? Le pregunté. Y hace 23 años se casó y que cuando se casaron el hombre tenía fe, no tomaba. Empezó a tomar un día y hoy en día ya no comía, solamente vivía tomando nada más. No iba al trabajo y la hermana después del trabajo venía para limpiar las botellas y sentía mucho sufrimiento. Ahora no puedo vivir con ese hombre. Mañana a la mañana le dije para que traiga a su marido. Vino el marido y había tomado bastante antes de venir. Me puse a pensar a ver qué decía. Hebreos 10 le dije para que él abra. Y en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, nos santificó. Esta santidad en la Biblia dice que es eterno, ¿verdad? ¿Correcto? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Le pregunté si era santo, dijo que no, que todos los días tomaba. ¿Cómo que va a ser santo? Pero la Biblia que dice, el Señor Jesús te santificó, te hizo perfecto para siempre. Lo que tú dices es correcto o la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿es cierto que eres santo? No, yo no soy santo. La Biblia dice que tú eres santo. El Señor Jesús fue crucificado y yo gané y él dijo que era santo y se marchó. Al día siguiente se levantó. Él tomaba la bebida, en un balde ponía y tomaba. Pero ese día se levantó y quería tomar. No podía tomar. Era raro. Desde ese día él dejó de tomar. Todos los días él tomaba. Estaba feliz, su esposa, y no tomaste jamás. Y me dijo que no tomó, le dije que venga al seminario, vino al seminario. Ahora se convirtió en pastor. Aunque es una iglesia pequeña, es un pastor. Y estábamos felices con solo pensar. Vemos cómo tiene comunión y el matrimonio. Mediante Dios hemos cambiado, hemos sido lavados y somos felices. Hoy en día muchos van a la iglesia, pero lo más importante,
ya que uno no cree que ha sido lavado. Enseñan de que son pecadores. El Señor Jesús murió por nuestro pecado ha sido lavado. Crean en la palabra, no crean otra cosa. Si creen en ello, en el corazón de ustedes vendrá la gracia de Dios, la bendición, y en la vida de ustedes verdaderamente se manifestará la gloria de Dios. Y dentro de ustedes, la gracia del Señor se manifestará, en eso creemos. Le lava los pies a los discípulos. En ese momento, el Señor lavó nuestros pies. Por eso, sí, no me digas barbaridades. Realmente es así. El Señor Jesús, como nos lavó nuestros pies y para lavar nuestro pecado se crucificó. Y ahora no tenemos ninguna carencia para poder ir al cielo. Perfectamente nos dejó limpios. Por si acaso, no sé si tiene algún recuerdo de haber cometido pecado. Este pecado que han cometido, ahora siendo crucificados, han sido lavados. Eso es creer en Dios. Cuando se despojan del pecado, Dios trabajará en el corazón de ustedes y le dará la gracia, la bendición. Muchas gracias.